La esquizofrenia es una de las enfermedades o la más representativa de lo que serían los trastornos psicóticos. Dentro de los trastornos psicóticos vamos a tener un componente que altera el examen mental en 4 esferas. La esfera de la sensopercepción, la esfera de los pensamientos, la esfera de la afectividad y de una manera mucho más retrasada la parte de la esfera cognitiva. ¿Ya? Muy lejana. Pero principalmente son estas áreas que se van a ver alteradas. Entonces, por lo tanto, si hablamos de pensamientos, vamos a ver pensamientos laxos, incoherentes, delirantes. Y si hablamos de sensopercepciones, vamos a tener alucinaciones como síntomas predominantes. En relación a los afectos, vamos a ver ambivalencia afectiva o afección o afectividad restringida. Vamos a ver también los síntomas positivos y negativos dentro de los trastornos psicóticos, ¿ya? Y en la parte cognitiva, de manera muy lenta y progresiva, vamos a ver que puede existir con el tiempo algún tipo de deterioro cognitivo, pero con el tiempo, no es de instauración plena, ¿ya? Vamos a tratar de entender este concepto de la esquizofrenia como uno y el más representativo de todos los trastornos psicóticos, pero existen otros que vamos a ir viendo mucho más adelante. Este es nuestro sumario de lo que vamos a ver hoy día. Bueno, él es Emil Kraepelin y nos hablaba de una demencia precoz. Nos decía, esta enfermedad, este grupo de enfermedades se da en gente joven, como en el caso de la demencia. En la demencia es un trastorno neurocognitivo de deterioro progresivo que toma las funciones mentales superiores. Aparentaba, en este caso, pues aparecer en gente joven, y por eso es que pensaban que este deterioro era llamado demencia precoz. Se veían múltiples síntomas, veían un debilitamiento del juicio, un empobrecimiento afectivo y los famosos delirios, ¿ya? Entonces, él, antes de tomar el término de esquizofrenia, le llamaba demencia precoz. Para Emil Bleuler, la esquizofrenia era un trastorno que se caracterizaba por 4 elementos. Las asociaciones laxas, que era esto de que las personas hablan, pero no se entiende lo que hablan. Se habla una cosa, pero como que sin sentido. A eso se refería con las asociaciones laxas. También alteraciones en la afectividad, donde se veían los sujetos con aplanamiento afectivo, se los observaba abúlicos, apáticos, también con la representabilidad de la ambivalencia afectiva, donde los sujetos de esta esquizofrenia se observaban en momentos alegres y otros momentos muy apagados. Y no se entendía en realidad qué afecto era el que estábamos mostrando. El autismo no conocido como nosotros como una enfermedad propia, sino como las características del ensimismamiento, o sea que vivían ensimismados en sus pensamientos, en sus alucinaciones, en sus conductas. A eso se refiere con autismo, no se refiere con el trastorno del espectro autista, sino a eso de estar, por ejemplo, mis delirios de que, hoy día tenía una pacientita que hablaba de eso, delirios de persecución. Ella hablaba de un hacker, alucinaciones modernas, ¿no? Antes hablaban del diablo, ahora hablan del hacker. En sus alucinaciones ella decía, doctora, desde que me he vuelto de Estados Unidos, hay un hacker que me persigue, que habla mal de mí. Y desde la televisión me manda mensajes. Y no puedo dejar de pensar, en eso nomás estoy pensando. Ellos no me creen, no, nadie, mis nietos, mis hijos, no me creen. Me he mudado creo que vive en Houston o algo así.
Me he mudado de domicilio y el hacker ya sabe dónde vivo. Me he venido aquí a Bolivia a visitar unos parientes y ya sabe que estoy aquí. Entonces quisiera no pensar mucho, pero sabe mis pensamientos. Solo piensa en eso, habla de eso. Y hay momentos donde está conversando en sí misma. Y ha debido ver este subsigno muy común. Habla solito, dice. ¿Pero qué estás diciendo? Solito. Eso se llama soliloquios. ¿Se dan cuenta que esa conducta de estar en el pensamiento o escuchar o pensar solo en la alucinación nos llega a ensimismar, nos encapsula prácticamente, nos tiene como que pensando solamente en aquella idea o aquella alucinación que la tenemos presente? A eso se refiere con autismo, por si acaso. Nosotros utilizamos el término conductas autistas para determinar conductas ensimismadas, ¿sí? Y obviamente, si yo estoy ensimismado, voy a tener poco contacto con el exterior, ¿sí? No voy a estar como que con la gente hablando, incluso va a haber un aislamiento social. ¿Sí? La gente vive en su cuarto, encerrada, hablando sus cosas, pensando esas cosas. A eso se refería con el autismo. Y aquí está Schneider mostrando los síntomas de primer orden y de segundo orden, o también llamados de primer rango y de segundo rango. Otro denominativo que tiene son síntomas positivos y síntomas negativos, donde en los síntomas de primer orden vamos a tener pensamientos sonoros, eco del pensamiento, ¿ya? Voces dialogantes y comentadoras. Esas son las alucinaciones que habíamos dicho que son imperativas, ¿no? Donde uno está hablando, es como si estuviera de ida y vuelta la conversación. Difusión del pensamiento, cuando siento que los demás pueden, pues, darse cuenta de lo que yo estoy pensando, o yo puedo estar pensando cosas y alguien está intentando incluso robarme las ideas. Vivencias de influencia corporal, como si alguien manejara mi cuerpo. No soy yo, sino que siento que alguien quiere que empiece a hacer así mi mano y entonces no lo estoy controlando yo. Bloqueo, robo o intervención del pensamiento. Es que hay un ente que me obliga a pensar de una manera distinta. Tengo que estar, por eso, alzando mi mano para que no piense tanto en eso, pero está pensando y quiere controlar mi vida. La percepción delirante, ¿qué es lo primero que aparece? La percepción, también la llaman temple delirante. El temple delirante es como la primera etapa del delirio, que es, yo no lo considero como un pensamiento, sino como una emoción, como decir, siento que algo está cambiando, siento como que alguien me está escuchando, siento, o sea, sé que como que no parece muy real, pero siento. Está también esto de la percepción delirante. Miren, mi paciente decía que los de los noticieros estaban dándole un mensaje para que regrese a Estados Unidos y lo detenga al hacker. Dice, ¿sabes qué? Con esto del golpe de Estado me han dado una señal. La señal que me han hecho los militares es para que yo me contacte con la gente de allá e intente detener al hacker. O sea, se dan cuenta que le dan una interpretación a algo que no es para ella, en lo absoluto. Pero la persona puede tener la interpretación delirante. Cualquier cosa que sucede que no tiene nada que ver con él, lo interpreta. ¿Ya? Están los sentimientos o acciones fluidas o intervenidas, sino esto que estoy sintiendo no es porque yo quiera sentirlo, es porque el hacker me está haciendo sentir. Yo no quiero estar, yo no estaría enferma, yo, es más, nunca he estado enferma, nunca me he dado gripe. Pero ahora, desde que el hacker ha intervenido en mi vida, estoy empezando a sentirme mal. Fecha intencional o vertida, sino sentir la vivencia del tiempo cambiante. A eso se refiere.
Las de segundo orden van a ser las pseudopercepciones, ¿ya? Las ocurrencias delirantes. Yo siento que escucho sus voces, pero sé que no es real. Les he dicho, ¿no? De las pseudopercepciones. Son alucinaciones con conciencia de realidad, ¿no ve? Yo siento que o sea, yo pienso o yo estoy segura de que alguien me escucha aquí, pero sé que eso no es real porque cuando abro la puerta no hay nadie. Yo sé que lo que yo estoy percibiendo no es real. A eso se refieren con las pseudoalucinaciones o pseudopercepciones. Las ocurrencias delirantes, esas percepciones que uno tiene, pero que uno piensa que no es real. Yo sé que ese pensamiento es así, pero también pienso que no podría ser, pero está ahí. La perplejidad, el autismo, los trastornos del ánimo y el empobrecimiento de la vida afectiva. Ahí tenemos a los síntomas negativos manifestados en toda su plenitud. Aplanamiento afectivo, tenemos también al paciente autista, negativista, perplejo, catatonoide, que habíamos visto en la parte de motricidad, ¿se acuerdan? Hemos visto toda esta parte en la parte de motricidad. El empobrecimiento de la vida afectiva también. En esta parte donde ya están en los síntomas negativos, hay una disminución de contacto con el exterior. La persona deja de hablar, deja de moverse y se ensimisma. Obviamente lo vamos a ver agúlico, apático, anhedónico. La figura muestra como si estuviéramos con una persona que está triste, severamente triste, deprimida. Sin embargo, vamos a tener también las otras alteraciones sumadas a esa especie de tristeza o figura triste. En la epidemiología, en Estados Unidos se dice que el 1% de la población puede tener esquizofrenia. Nosotros tenemos del 0,3 al 0,5% de tener, y hasta el 1% de tener esquizofrenia en la vida. O sea que tenemos un porcentaje bajo, pero tenemos de presentar esquizofrenia. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, los hombres tienen tendencia a tener un debut mayor a los 45 años a hacer una esquizofrenia tardía, y las mujeres podemos hacer una esquizofrenia mucho más juvenil. Hay factores relacionados con la reproducción. Por ejemplo, si yo tengo un familiar de primer grado con esquizofrenia, existe 10 veces posibilidades de tener esquizofrenia. Alto, bien alto. Enfermedades médicas, probabilidad mayor comorbilidad. O sea que, aparte de que me dé esquizofrenia, tengo alta probabilidad de que me pueda dar otras cosas más. Por ejemplo, diabetes, hipertensión. Y algo muy frecuente es el consumo de alcohol y consumo de tabaco. O sea, yo tengo esquizofrenia y tengo mayor probabilidad de tener otras enfermedades físicas y mentales. Aparte de todo lo que suena mal. El 50% de las hospitalizaciones es de pacientes con esquizofrenia. Harto, ¿no? Se puede decir que casi el 50% de la población internada tiene esquizofrenia. Es harto, es una de las enfermedades que en su mayor porcentaje se encuentra internada. No todos, pero sí, si nosotros levantamos un censo, por lo menos más del 50% puede ser que tenga o tiene esquizofrenia diagnosticada entre la población que va a estar internada. ¿Tiene una relación con la estación? Sí. En las estaciones de primavera
existe mayor probabilidad de presentar o tener gestaciones con productos que pueden tener riesgo de esquizofrenia, porque las embarazadas tienden a agarrar gripe y enfermedades virales que generan mutaciones dentro del ADN. De ahí está la explicación. También la incompatibilidad RH va a ser un factor de riesgo que puede generar pues alteraciones de tipo sanguíneo con probabilidad de tener algún tipo de rasgo de un trastorno psicótico en general, ¿ya? También está la alimentación de la madre. Si tenemos una madre carente en alimentación, nutrición, la nutrición materna es igual a la nutrición del producto. Entonces, madres que están entrando en una situación de desnutrición, ¿qué aporte le van a dar a ese feto? Probablemente le va a dar un riesgo a una enfermedad física o mental. En la etiología, tenemos que, por ejemplo, los gemelos monocigóticos tienen el 50% más probabilidad de presentar los mismos esquizofrenia, ¿ya? Los hermanos del paciente, los hermanos, les estoy diciendo, del paciente con esquizofrenia, tienen 10 veces mayor riesgo de presentar esquizofrenia en algún momento de su vida. Es bien alto, pero estamos hablando de primera línea sanguínea. Los estudios de ligamentos no han detectado un gen que diga este es el gen de la esquizofrenia. Sin embargo, se ha mostrado alteraciones en las locaciones 2, 8, 10, 13 y 22. Ya. En los estudios de asociación de genes se ha observado alteraciones en los genes implicados en la neurotransmisión, ¿ya? En estos tenemos a los más relevantes que generan como una especie de regulación cerebral, ¿ya? Tenemos ahí a los neuroreguladores del tipo neuroregulina. Tenemos también implicados algunos genes que regulan la transportación de algunos neurotransmisores como de la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina. También están asociados algunos genes implicados en la regulación de los factores de desarrollo neuronal. Esto es muy importante que está muy chiquitito. ¿Ya? De los padres, cuando tenemos un papá, tenemos del 15 al 20% de que se desarrolle la esquizofrenia. Pero cuando tenemos a los dos papás esquizofrénicos, tenemos hasta un 40% de que el niño desarrolle esquizofrenia. Eso para cuando les pregunten, mi esposo tiene esquizofrenia, ahora que estoy embarazada, ¿cuánto tendrá de riesgo? En porcentaje estamos hablando de un 15 a un 20% de que su bebé tenga o desarrolle en la vida esquizofrenia. Pero estamos hablando de un riesgo sumativo, porque existen otros factores que tienen que ser sumativos. Si solo fuera genética, solo sería hacer un estudio genético y listo, ya sabemos que va a tener esquizofrenia, pero no es así. Desgraciadamente va a ser la suma de varios factores, como les había dicho. Esta, como todas las enfermedades mentales, son de varios factores, de sumatoria de varios factores. En la neuroquímica, ¿ya? Tenemos varias hipótesis, ¿no?
Una de las más importantes es la de la dopamina, ¿no? Pero también tenemos de la serotonina, del glutamato y de la acetilcolina y de la nicotina. En la hipótesis dopaminérgica, que la he estudiado de Lai y de Nicker, a través de un antiparasitario que se llamaba clorpromacina, ¿no? Se ha estudiado que el bloqueo del receptor postsináptico de D2 generaba una respuesta buena con las alucinaciones y también con las ideas delirantes y disminuyendo un poco la agresividad del paciente. Entonces, se le ha dado una respuesta química a estas alteraciones a través de este medicamento que era la clorpromacina. Ahí tenemos del por qué nosotros tenemos que utilizar antipsicóticos. ¿Dónde estamos haciendo y qué estamos haciendo y por qué? En realidad todo tiene un porqué. Y la psiquiatría es ciencia y las ciencias son difíciles de comprender. Tenemos también la hipótesis serotoninérgica, donde nos dice que el exceso de serotonina va a generar alteraciones a nivel de los receptores 5-HTP2 y 5-HTP1. De ahí es que vamos a tener nosotros que los pacientes van a tener síntomas afectivos. En la dopamina explicábamos los síntomas psicóticos, principalmente como ideas delirantes y alucinaciones. Y en la serotonina tenemos un poquito de la explicación de los síntomas afectivos, porque hemos dicho que estaba alterando varias esferas de nuestro examen mental, ¿verdad? Tenemos también que la disminución del GABA en una subpoblación de GABA va a generar también una sumativa de las alteraciones que hemos visto. Y obviamente, el glutamato, que es el neurotransmisor regulador, que va casi regulando todos los neurotransmisores, va a tener alteraciones. ¿Dónde? En sus receptores. Vamos a ver que va a haber una respuesta mucho menor de los receptores del glutamato, que va a generar a su vez que nuestros neurotransmisores que tienen mayor componente con la serotonina se activen más o se activen de manera alterada. Por lo tanto, las respuestas afectivas se van a ver alteradas. Y como la serotonina no actúa sola, va de nuevo a ir hacia arriba con la dopamina y vamos a tener síntomas afectivos, síntomas psicóticos dentro de nuestro cuadro. También se ha visto que en los neuropéptidos existe una modificación de los mecanismos que facilitan la inhibición de la activación de los otros sistemas. Por lo que, si a este glutamato nadie lo va a regular, este no va a regular a la serotonina, este no va a regular a la dopamina, y listo. Tenemos mucho más explicado un poco del cuadro, pero es bien complicado. Hemos dicho que teníamos síntomas del primer orden, que eran los síntomas delirantes, las alucinaciones, la afectivo, y ahora vamos a explicar de la parte cognitiva, que era la última rueda del coche, pero que es la más importante, desgraciadamente, con la cual casi ningún antipsicótico puede ir, que es la alteración de las respuestas cognitivas. En general, uno de los neurotransmisores más importantes van a ser la acetilcolina y la colina, que en este caso van a regular el sistema de neurotransmisión de la cognición, que se va a ver alterado a través de este sistema que ya hemos observado, ¿ya? Estos neuropéptidos no van a regular al glutamato. El glutamato no va a regular dopaminérgicos, no va a regular serotoninérgicos, y tampoco nadie va a regular acetilcolina y colina. Entonces tenemos alucinaciones, ideas delirantes, alteraciones en la afectividad y la parte cognitiva. Bien complicado, ¿no ven? Pero les explico un poco de que la esquizofrenia
como que no es una especie de castigo divino con el cual no hay nada más que hacer, sino que se trata de ciencia, se trata de neurotransmisión, se trata de genes. Y es más, por eso, aunque no crean, es más difícil de entender. Vamos a ver un poquito de las teorías neuroquímicas ahora. ¿Les parece? Para que reforcemos lo anteriormente dicho. Pero esperemos que esto tenga un ratito, por favor. Como habrán visto, la distribución de la dopamina nos permite a nosotros modular funciones tan básicas y tan superiores. Se dice que en el sistema frontal o en la corteza frontal, prefrontal, aquí tenemos funciones que nos permiten diferenciarnos de los animales. Una de las más importantes es el juicio. Todo lo que nosotros hacemos lo deberíamos introspectar, ¿sí? Pero por ejemplo, en el caso de estos pacientes, esta área se ve afectada, ¿sí? En estimulación dopaminérgica, teniendo muchas veces una hiperactivación. Es muy importante que ustedes recuerden esto para entender también por qué hay efectos secundarios con el uso de los antipsicóticos. Y en los hallazgos neuropatológicos, como es ciencia, se ha tratado de encontrar algo distinto en el cerebro de las personas con esquizofrenia, algo que sea pues, relevante. Por ejemplo, se ha visto que existe una dilatación de los ventrículos laterales, una disminución en la masa cortical, ¿ya? También se ha visto una reducción en la simetría y en la lateralización cerebral. La lateralización cerebral es un proceso distinto entre varones y mujeres, ¿ya? Las mujeres hacemos una diferenciación lateralizada mucho más breve y los hombres la hacen un poco más larga. Se dice que por eso también existe un mayor riesgo en los varones de tener esquizofrenia y menor riesgo o no tan acusado en el caso de las mujeres. Se han visto también algunas alteraciones en la corteza prefrontal, no repetidas en todos los cadáveres, pero se ha visto algo como que diferente. En el tálamo se ha visto una reducción en la masa o pérdida progresiva. También se ha podido observar una reducción de la transmisión de lo que sería el tálamo con la corteza prefrontal, una reducción de un 30 a un 45%, ¿ya? Se supone que los cerebros se marcan con algunas proteínas, tienen marcadores especiales para determinar cuánto se activa el cerebro, por ejemplo, frente a una imagen, frente a una secuencia de videos o imágenes, ¿ya? Así es como el cerebro va marcando ciertos tipos de diferencia. Por ejemplo, en el caso de los cerebros de pacientes con esquizofrenia, se ha visto que este marcado, que se observa como una coloración más cálida, rojo, naranja, esos colores, se observa mayormente reducida. O sea que el tálamo, de la transmisión del tálamo hacia la corteza prefrontal, se observa mucho más de este color verduzco, si ustedes quieren, que del color rojo, que nos está diciendo mayor activación. ¿Sí? Cuando vean y se pinta, se está activando. Eso quiere decir. Ojalá tengan la oportunidad de verlo en vivo. Dentro de la masa cerebral, ¿ya? Se ha visto que en la adolescencia estos jóvenes han tenido probablemente una mayor pérdida de masa o una poda excesiva durante la adolescencia. También se ha visto disminución de las células gliales. En el neurodesarrollo existen puntos llamados hitos críticos de la poda cerebral.
Nuestros cerebros son como árboles, literalmente, el árbol cerebral, ¿ya? Tiene que haber en ciertos periodos podas, ¿sí? Para que el cerebro se encuentre lo más normal posible. Pero si no se realizan las podas en los momentos oportunos o la poda es excesiva, va a generar alteraciones del desarrollo del mismo cerebro, ¿sí? En otras palabras, la respuesta funcional del cerebro se va a ver alterada por no cumplir los hitos en los tiempos adecuados. Por ejemplo, uno de los hitos importantes se da a los 2 años, es una de las podas más importantes que se da en el cerebro. Es el tiempo en el cual el niño comienza a ser más independiente, habla, camina, ¿ya? Y se da una poda muy importante, es un hito muy importante. Pero si en esta época, por ejemplo, no se da esta poda, puede generar alteraciones que pueden estar muy relacionadas con lo que es el autismo. Se dice que en el autismo hay una poda alterada, ¿sí? Que ha generado conexiones en algunos casos innecesarias. Eso en relación al cerebro. Esto de la neuroimagen también creo que ya les he hablado un poco, ¿verdad? ¿Cómo es de diferente un cerebro, aparentemente, ¿no? En la neuroimagen funcional estamos hablando de cómo podría ser diferente un cerebro normal y un cerebro con esquizofrenia, donde vamos a ver que va a haber menor perfusión cerebral a nivel de la corteza prefrontal, frontal, ¿ya? O va a haber conexiones aberrantes o hiperfuncionantes, si ustedes quieren, en una imagen de un cerebro anormal. Vamos a ver un cerebro que aumenta su cantidad de sangre en un lugar donde no debería estar. Cuando aumenta la sangre significa que está habiendo mayor función, está llegando sangre porque está habiendo requerimiento. Por ejemplo, yo tengo que tomar una decisión importante, probablemente, o me pidan, decida cuál de estas imágenes es para usted, se encuentra más nítida, por ejemplo. Probablemente mi cerebro va a hacer 2 conexiones importantes. Una occipital, porque me están pidiendo que mire, ¿no? Diferencias. Y la otra prefrontal, porque me está pidiendo que decida. ¿Qué tal si en esta se supone que occipital y frontal se van a pintar más, porque me está pidiendo que decida cuál de las imágenes está más nítida? Pero imagínense que mi cerebro, en vez de pintarse en los lugares ya dichos, empiece a pintar occipital, o empiece a pintar occipital y parietal, o solo pinte parietal. No debería ser el primer punto de conexión a nivel parietal o temporal, porque lo temporal está relacionado con el oído, ¿no ven? Y lo occipital con la parte de la parte visual. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere con conexiones aberrantes o fracturadas. Hallazgos científicos. ¿Ya? Se ha visto algunas sustancias elevadas. Por ejemplo, se ha visto que, por ejemplo, el fosfodiéster se va a ver más elevado, ¿ya? Y los fosfomonoéster más bien se van a encontrar más bajos, ¿ya? En estos sujetos se ha visto que existe como una reacción retardada o más lentificada del movimiento ocular, ¿sí? Como una observación más continua, como si no pudiera haber esos movimientos rápidos. Nosotros tenemos movimientos rápidos, cuando se nos pide mira a la derecha, estamos, ¿ver? Pero en estas personas se ha observado como una lentitud en el hacer estos movimientos oculares. Y esto que es muy importante también, todas las enfermedades mentales actualmente están relacionadas con la inflamación, y de ahí
que viene otra ciencia más compleja que esta, que se llama inmunología, obviamente inmunología. Es una ciencia que relaciona la parte de la psiquiatría, la neurología y la parte de inmunología, donde nos está dando explicación. Por ejemplo, la depresión actualmente es una enfermedad inflamatoria. Pero bueno, para la parte de la esquizofrenia, vamos a tener que, por ejemplo, en estos sujetos se ha encontrado una menor inmunomodulación de la L2 y L2, de interleucina 2, ¿ya? Se ha visto también una reducción en la reactividad de los linfocitos periféricos y de los anticuerpos dirigidos al cerebro. O sea, hay una desregulación de los factores que deberían cuidar al cerebro, ¿sí? Por lo tanto, ¿puede esta tener una relación con la inflamación? Sí. Por eso es que nosotros relacionamos las neuroinfecciones, estrés y otras situaciones que generan alteraciones dentro de nuestra inmunomodulación. Estaríamos hablando que de alguna manera se estaría provocando en el acto inflamatorio una respuesta de una autodestrucción en algunos puntos cerebrales. O sea, por eso es que nosotros cuando hay infecciones, inflamaciones, o en la misma aparición de esto del delirium, estamos viendo probables síntomas de la esquizofrenia. ¿Ves? No sé si vamos a llegar a ese punto, donde vemos que la teoría inflamatoria es muy importante para el desarrollo de ciertos tipos de síntomas. Y aquí les está diciendo, también vamos a sumar a las inflamaciones como parte del probable desarrollo de la esquizofrenia. Sin embargo, la esquizofrenia no tiene una sola explicación. Hemos visto hasta ahorita muchas teorías, ¿o no? Todas dicen que podría dar esquizofrenia, sin embargo es la sumatoria de todas y la predisposición genética que nos va a dar también el desarrollo de la misma enfermedad. Existen otras teorías psicosociales. Las teorías psicoanalíticas, por ejemplo, nos decía, según Freud, la esquizofrenia va a ser resultado de las fijaciones. ¿Qué significa eso? Que si yo no he podido superar una etapa, probablemente me quedo encerrada en esa. Eso es una parte de la fijación. Para Margaret Heller, significa una perturbación en las relaciones, ¿sí? De niño, yo no he podido mejorar o aprender habilidades sociales, tengo predisposición y estrés para realizar mis habilidades sociales y hay probabilidad de que me dé esquizofrenia. Para la teoría social, el aislamiento, las diferencias culturales, los estratos sociales bajos, va a ser un factor determinante de enfermedades mentales, tales como la esquizofrenia, ¿ya? También está la teoría del ambiente y de la dinámica familiar. Se dice que en un ambiente caótico, estresante, en una familia disfuncional, existe mayor riesgo por exposición temprana al estrés, ¿ya? El estrés, el distrés, es el factor que más va a modificar los genes, si ustedes quieren. Entonces, una exposición temprana va a generar mayor inestabilidad de la disposición y de la estabilidad del mismo gen. No sé si me dejo entender, ¿ya? Nosotros vamos a terminar de madurar física y mentalmente hasta los 18 años de edad. Todo ese tiempo, nuestro cuerpo es sensible a todo. En la parte genética también. Los aprendizajes recién los vamos a tener, cómo manejar el estrés o cómo manejar el grito de una persona o, no sé, la violencia verbal de una persona, póngase. Cuando nosotros nos exponemos tempranamente a ser violentados, no tenemos todavía desarrollado formas para afrontar de manera correcta. Por eso es que los niños, por ejemplo, cuando los papás
se pegan, o la mamá y el papá no desaparecen días, se comen las uñitas, se hacen pis en la cama, o sea, somatizan, ¿sí? O hacen otras cosas mucho más graves, mucho más, o sea, eso no es nada en realidad. Ahora, esto nos está diciendo, exponte rápidamente, ten una familia muy disfuncional, y genéticamente vas a ser más frágil para cuando verdaderamente te estreses, y ahí sí puedas desarrollar una enfermedad mental muy grave, tan grave como la esquizofrenia. Eso. Y obviamente estas otras cosas sociales que sí son determinantes. Hablando de esto, es que me olvidé. Las diferencias sociales, culturales y los estratos sociales bajos. Hay algo que yo he visto, un fenómeno que se ha estudiado, no lo estoy estudiando yo, pero que es real. Por ejemplo, cuando uno se muda a otro país o se la pasa mudándose de país, de escuela en escuela, casa en casa, se genera una especie de respuesta de inadaptación. ¿Ya? Ahora, eso va a generar obviamente estrés en la persona, va a sentirse ansiosa, va a sentirse que no puede adaptarse, y una forma de escape son los síntomas psicóticos. O sea, no soy feliz aquí, pero si me voy a mi mundo de ensueños, creo que ahí sí lo puedo hacer mejor. Es una forma de respuesta. Por ejemplo, yo he visto varios casos de pacientes que han llegado de Brasil y de Argentina, donde se someten a situaciones de trabajo que pueden generarte enfermedades mentales. Estas personas que están haciendo esta labor de costura, no salen al sol, están hacinados con otras personas, trabajan día y noche, no se alimentan bien, vuelven a veces al país en condiciones muy malas mentalmente hablando, pero malas como para desarrollar algún trastorno delirante cualquiera. Yo he visto a varios. De hecho, una vez ha llegado desde Chile, eso hace mucho tiempo, ¿no? Un paciente que lo han deportado desde Chile porque estaba delirante. Le decían en español y era muy agresivo. El consulado se encargaba de hacer toda la labor para traerlo aquí. Y lo que estaba haciendo este sujeto antes de ser deportado por decirlo así, estaba cosechando frutas o algo así, trabajo de cosecha de frutas, frutillas. No sé en qué situación habría estado el sujeto, pero estaba súper delgado y agresivo, delirante. Y él estaba trabajando para traer dinero a su familia y todas esas cosas. Y no es el único caso, ya el hecho de los costureros es algo muy común. Ya han debido escuchar, ¿no? Han debido escuchar de esto. La clínica. Síntomas negativos. Pobreza del lenguaje, bloqueo del pensamiento, embotamiento afectivo, retraimiento social o aislamiento social, que es lo mismo, escaso autocuidado. Esto es algo muy común, ¿no? Es esa típica persona que vemos en la calle con su cabello largo, enredado, grasiento, como si tuviera un montón de rastas, con la ropa o sin ropa, descalzo, con las uñas crecidas. Es algo muy típico. Es muy típico hablar de estos sujetos que podrían estar cursando con un trastorno psicótico con síntomas negativos, ¿no? El descuido del aseo y arreglo personal, apatía, puede haber anedonia, abulia, anergia. Realmente vamos a ver a estos sujetos con una situación bastante difícil. Otra cosa que también vamos a ver en estos sujetos es que se pueden encontrar en posiciones catatonoides,
¿ya? El de los positivos es como una ambulancia que chilla y hace luces, pero este no. A veces este tipo de pacientes llegan porque estaban en inanición o están completamente deshidratados. O sea, llegan por otras causas muchas veces, porque además este no es muy escandaloso. El que es escandaloso es el de los síntomas positivos. Ese sí chilla, rompe ventanas, grita, se pela, terrible, difícil de controlar. Vamos a tener alucinaciones, ¿no? Que hemos dicho que son percepciones sin objeto, sencillo, estaba en el examen, por cierto. Vamos a ver que pueden tener de diferente índole. Lo más frecuente es que sean auditivas y visuales, lo que no significa que si hay ápticas no es una alucinación creíble, también lo es. El enfermo va a reconocer a esta percepción como real, como una vivencia que existe, que le molesta. El delirio, que también hemos hablado, ¿ves? Son ideas falsas, creencias falsas, no compartidas con su medio, irrebatibles, irreductibles, ¿ves? Donde el sujeto tiene la plena idea, sin que nadie la pueda mover, de que eso es real. No importa cuántas explicaciones científicas, libros, pruebas fehacientes, reales, verificables le muestren, no les va a creer. Si el sujeto delirante tiene una idea, por ejemplo, referencial que significa hacia otro sujeto, ella refiere que ella le quiere hacer daño y por eso siempre se sienta adelante y le tapa y no le deja ver, aunque yo le mueva allá, va a decir, no, ahora me ha traído otra persona para que me estorbe, para que no me deje aprender. No va a haber forma de revertir. Cuando ustedes creen algo con tanto y se afianzan tanto con eso, es muy difícil para otra persona revertirlo. Y si ustedes creen que científicamente lo van a poder controlar porque han aprendido, digamos, mucho, mentira. Nosotros tampoco podemos controlar. ¿Sí? Por eso es que había en las películas hay una especie de frase que usan. Al loco, dale cuerda. Porque no hay forma de revertirlo, es una verdad a medias. No hay forma de revertirlo, muchachos, no se puede. No se puede. Cuando uno intenta hacerlo, ¿qué genera? Agresividad. Agresividad, porque cuando uno tiene un principio fuerte, cuando uno tiene bien enraizado, ¿qué hace? Uno lo defiende, ¿ven? Por ejemplo, si para mí lo más importante es el compromiso, yo si alguien rompe el compromiso me enojo. ¿Ven? Ahí lo tienen. También tenemos dentro de los pensamientos positivos esto del temple delirante que ya les había explicado, ¿no? También tenemos esto de la angustia y la excitabilidad, que llega a la irritabilidad y la agresividad, que es lo que más asusta a las personas. Ya les he dicho eso en general porque realmente estamos diciendo, pero ¿cómo te va a controlar? Pues a esta paciente, por cierto, los políticos del MAS también estaban mandándole al hacker. ¿Cómo te van a hacer eso? Mi paciente, la que he visto esta mañana, tiene 65 años. ¿Qué interés tendría el MAS real en hacerle algo que nada que ver con la política? Yo le podría decir, pero ¿qué intereses tiene el MAS? No me va a creer, no va a hacer que se enoje más. Y lo que me ha dicho mi paciente, por ejemplo, esta mañana: doctora, ¿por qué me pregunta tanto? ¿Usted tampoco me cree? Claro que yo sí le creo, sé que es real dentro de su cabeza, es real. Yo no creo que no sea real, sin embargo sé que es un producto de su cabeza. Algo que ustedes tienen que tener claro es que una idea delirante para la persona es real. Real es para la persona. Decirle no es real es una mentira. Es real, la persona lo sufre.
acaso no quiere tener una idea delirante o una alucinación. ¿Alguno de ustedes quiere tener una alucinación? ¿O ideas delirantes? ¿Alguien? ¿Alguien le gustaría? Uno no es enfermo mental porque quiere, no es una elección. Entre los síntomas positivos vegetativos vamos a tener cosas importantes. Habíamos dicho que también la parte fisiológica es importante. Vamos a tener insomnio, palpitaciones, un aumento en la hiperhidrosis, si ustedes quieren, trastornos gastrointestinales, respiratorios, en la motricidad, comportamiento agresivo, agitado, inquietud psicomotora, movimientos extraños también, movimientos extraños o absurdos también. Ahí tienen a los síntomas positivos. Y bueno, esto era algo de lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Síntomas positivos, síntomas negativos, y tenemos síntomas cognitivos y pues algunos que pueden generar síntomas más conocidos como de la ansiedad y la depresión. En los síntomas positivos, alucinaciones, ideas delirantes. En los síntomas negativos, falta de motivación, anhedonía, aislamiento social y los componentes psicomotores, ¿no? La catatonía y todas esas cosas. Y en la parte cognitiva vamos a tener con el tiempo, no inmediatamente, deterioro de la capacidad de la memoria, déficit de atención, procesamiento alterado de la información. Y en los síntomas depresivos vamos a tener ansiedad, depresión y hay un alto riesgo de intentos de suicidio. ¿Qué nos dice el CIE-10? El CIE-10 nos está diciendo al menos uno de los síndromes, signos o síntomas del listado. ¿Ya? Vamos a ver ahorita el listado. 1. Vamos a tener eco, inserción, robo o difusión del pensamiento. Tenemos ideas delirantes de ser controlado, de tener influencia, o pasividad o referencialidad. Vamos a tener pensamientos o sensaciones, percepciones delirantes. ¿Ya? En el C vamos a tener voces alucinatorias que pueden comentar, discutir, u otras voces que vienen por alguna parte de su cuerpo. ¿Ya? Vamos a tener las ideas delirantes persistentes, que no son propios de su cultura y que son inverosímiles, o sea que no tienen relevancia. Tenemos al menos dos de los siguientes: alucinaciones persistentes, ¿ya? Ideas delirantes que pueden no tener una estructura buena, pueden ser fugaces, sin contenido afectivo claro, o ideas sobrevaloradas o de presentación diaria por lo menos un mes. Neologismos que hemos hablado. ¿Qué eran los neologismos? Invención de nuevas palabras, ¿ven? Neologismos, interpretación o intercepción, o bloqueo del pensamiento, que van a dar lugar a incoherencia o lenguaje circunstancial, que era algo que ya habíamos hablado. Conducta catatónica o catatonoide. También van a estar presentes síntomas negativos. Aquí está apatía, pobreza mímica, embotamiento afectivo, incongruencia hidroafectiva. Ya les he hablado de estos términos, ¿no ven? Espero que lo estén entendiendo. Los criterios de inclusión, ¿ya? Si hay criterios de manía o depresión, los síntomas esquizofrénicos deben ser presentados mucho más antes que los síntomas de humor, ¿ya? El cuadro psicótico no es atribuible a causa orgánica, cerebral o de índice o por el consumo de sustancias o a otra que pueda ser en relación a algún tipo de enfermedad. Entonces, vamos a tener que la esquizofrenia, los síntomas ya vistos, tienen que presentarse encima de un mes, especialmente para lo que sería el DSM-5. Nos dice, de un mes a los 6 meses se trata de un trastorno esquizofreniforme. ¿Ya? Es lo que nos dice. Y en el caso del CIE-10 y el CIE-11 nos dice, los síntomas presentes, ya citados,
mayores a un mes se trata nomás de una esquizofrenia. Ahora, ¿existen tipos de esquizofrenia? Claro que sí, desgraciadamente sí. Tenemos en primera la esquizofrenia paranoide, que es la esquizofrenia más frecuente y en la que mayormente se presenta. ¿Qué vamos a tener? Predominan en las ideas delirantes, ¿ya? Las ideas delirantes de la esquizofrenia paranoide son ideas delirantes estructuradas, ¿ya? También vamos a ver que se acompañan de alucinaciones, en especial de tipo auditivo, ¿ya? Las alucinaciones y ideas delirantes más frecuentes van a ser las ideas de persecución, de referencias celotípicas, genealógicas, de tener una misión especial o de transformación corporal. Las voces generalmente tienden a ser alucinatorias, que increpan al enfermo dándole órdenes, o sea, de las imperativas, ¿ya? Donde te dan órdenes, donde hablan contigo. Las alucinaciones, también pueden existir alucinaciones olfatorias, sexuales u otro tipo de sensaciones corporales, ¿ya? El curso suele ser episódico con remisiones parciales o incompletas. A ver, en relación a la esquizofrenia paranoide, va a tener mayor presencia de síntomas positivos, los que ya hemos citado. Esta es una esquizofrenia de mejor pronóstico de las otras. Tiene definitivamente, desgraciadamente, esta es la mejor esquizofrenia que les podría dar si en algún momento les da. Rueguen para que sea paranoide, porque es más adaptativa, aunque no me crean, y su presentación es mucho más mayor. Lebefrénica. Es una esquizofrenia que predomina en los trastornos afectivos. Las ideas delirantes y alucinaciones son transitorias, fragmentadas. El tipo de presentación es impredecible. Generalmente tiende a presentarse en edades más jóvenes, ¿ya? La presentación es desorganizada, ¿ya? Va a estar presente las conexiones laxas, el comportamiento de estos sujetos carece de un propósito y existe una resonancia afectiva incongruente, ¿ya? Ven la presentación entre los 15 y 25 años, que tiene un mal pronóstico por la aparición temprana de los síntomas, en especial si la esquizofrenia hebefrénica tiene predominancia de síntomas negativos, ¿ya? ¿Eso qué significa? Imagínense, yo he visto estos casos, imagínense a los 15 años que aparezca la esquizofrenia desorganizada, sin sentido. Estas personas no han estudiado, no han hecho una vida, no hay a qué aferrarse en realidad, no hay estructuras. Es diferente que una esquizofrenia les dé, cuando ustedes están tratando de salir de la promoción, están tratando de hacer amigos, que ahora ¿qué les decimos a estos chicos? Saldremos del colegio, pero a veces no hay organización suficiente y es tan grave esta esquizofrenia hebefrénica que no les permite tener una vida propia. Esta les diría que es la más discapacitante que dan, porque como dan una etapa tan joven, no le da tiempo a la persona para organizarse bien. Es muy diferente que me dé una esquizofrenia, por ejemplo, ahora, donde le digo, pero intentaremos hacer la carrera, haremos las materias dos cada año. O si ustedes están casados, tienes tu pareja, van a poder hacer esto, te va a apoyar, o tienes tus hijos, ¿no ves? A un niño de 15 años, ¿qué le podemos decir? El colegio no es como la universidad, ¿no ves? No es que puedo tomar una materia, ¿no ves? O se puede en el colegio. A veces es más discapacitante, porque no puedo decir, profe, solo queremos llevar este año matemáticas. No hay eso. No hay eso. Por eso es peor esta esquizofrenia. La de peor pronóstico. En esta van a destacar mucho
este contenido tan desorganizado en pensamiento y en lenguaje. Como les dije, estas conductas no tienen ningún propósito, es muy fea, esta esquizofrenia es muy deteriorante. La esquizofrenia catatónica. Los trastornos psicomotores son graves, van a variar desde una hipercinesia al estupor o a la obediencia automática y también al negativismo. Durante largos periodos de tiempo pueden mantenerse en posturas rígidas. Nosotros a eso le llamamos flexibilidad seria y se los había dicho, ¿ven? Las posturas catatónicas que están todo el día, los dejan ahí sentaditos y dicen, te lo estoy dejando ahí, tu almuercito, vas a almorzar. Regresan en la misma postura mirando la comida que nunca comió. ¿Ya? Y en las flexibilidades serias, vamos a ver, al mismo sujeto yo agarro y le pongo la mano así, vuelvo en 20 minutos y sigue en la misma posición como si se tratara de una estatua de cera. Algunas pautas para el diagnóstico son las siguientes. Pueden aparecer en algunos pacientes los síntomas catatónicos aislados, transitorios. Para el diagnóstico vamos a tener los siguientes tipos de conductas o comportamientos. Tenemos al estupor o mutismo, a la excitación, a la catalepsia, al negativismo, la rigidez, la flexibilidad seria que les he dicho y la obediencia automática y la perseveración del lenguaje. Es muy notable, esta se puede evidenciar, es más fácil verla, la esquizofrenia catatónica. No se puede explorar porque el paciente con síntomas catatónicos ingresa y no habla nada, no se mueve siquiera. Más fácil un poquito de diagnosticar y con todos los antecedentes. La esquizofrenia indiferenciada va a ser un conjunto de trastornos que satisfacen las pautas generales para el diagnóstico de la esquizofrenia, pero de ninguna manera satisface los criterios para la catatónica, la hebefrénica o la paranoide, ¿ya? Por lo tanto, no tiene como una categoría establecida, sino puede tomar múltiples síntomas de lo anteriormente dicho, ¿ya? Algunas pautas para el diagnóstico van a ser las siguientes. Satisfacen las pautas para el diagnóstico de esquizofrenia, no satisfacen pautas para las de tipo catatónico, hebefrénico o paranoide. No reúnen pautas para la esquizofrenia residual o para la depresión post-esquizofrénica. La esquizofrenia simple no es muy frecuente, pero tiene un desarrollo progresivo, lento progresivo, ¿ya? Tiene un comportamiento extravagante, ¿ya? Tiene una incapacidad creciente no puede satisfacer las demandas sociales de la vida. Por ejemplo, siempre ha sido muy raro y no se adapta, pero como que a nada. Tiene comportamientos extravagantes, no hace lo que hacen la gran mayoría de personas, pero inicialmente no se evidencian alucinaciones ni ideas delirantes. El trastorno psicótico en sí no es muy claro, tampoco nos da criterios para el hebefrénico, catatonoide o para el paranoide, pero pueden presentar algunos rasgos negativos o síntomas negativos de la esquizofrenia. Lo que más resalta en este tipo de esquizofrenia es el empobrecimiento social, ¿ya? Que va a conducir a conductas de vagabundeo. A estos enfermos se encierran en sí mismos y presentan estas conductas que anteriormente he citado como autistas, ¿verdad? Eso empieza a presentar en ellos. Se vuelven ociosos y pierden el objetivo en la vida. Algunas pautas para el diagnóstico va a ser el desarrollo progresivo durante un periodo superior al año, ¿ya? Que van a caracterizar por algunos síntomas negativos, ¿ya? Lo que más nos va a llamar la atención en estos sujetos
va a ser el aislamiento social, los periodos de ociosidad, la falta de interés en la vida. ¿Ya? Y ahí es donde nos preguntamos, ¿es flojo o será que tiene esquizofrenia? Una de las cosas que les había dicho en la parte de la salud mental es que hay que ser productivos, ¿no ven? Ahora, ¿qué les parece ahora que hablamos de esto? ¿Se trata o no de una enfermedad mental ser ocioso? ¿Podría tratarse hasta de una esquizofrenia simple, ¿no ven? Podría. No es normal ser ocioso por si acaso. Estarían pensando algún síntoma de esquizofrenia simple. Ahora se van a preguntar eso. La esquizofrenia residual. Es de la esquizofrenia, que puede partir de cualquiera, es un estrado crónico, ¿ya?, en que se ha producido una evolución progresiva de los síntomas iniciales, ¿ya? Se han satisfecho todos los criterios para esquizofrenia, todos, o sea, hemos dicho desde el principio que era esquizofrenia, pero parecen al final de la vida o al final de la enfermedad atenuarse los síntomas y predominar los síntomas negativos de una forma muy insidiosa, ¿ya? Va a haber obviamente un deterioro del sujeto, ¿ya? Y este no es necesariamente reversible. Dentro de las pautas para lo que sería el diagnóstico tenemos la presencia de los síntomas de esquizofrenia, los negativos principalmente. Evidencia de que en el pasado ha habido por lo menos un episodio claro que ha reunido pautas para el diagnóstico de esquizofrenia. O sea que anteriormente gritaba, anteriormente era pues así, hablaba cosas raras, rompía ventanas, se portaba así mal, pero ahora parece que se ha calmado. Podríamos estar hablando de una esquizofrenia residual. Un periodo de por lo menos un año durante el cual la intensidad y la frecuencia de la sintomatología era florida, ya les he dicho anteriormente. Y después parece que se hubieran apagado, ¿sí? Parece que se hubieran atenuado sus síntomas. Tiene que haber la ausencia de demencia u otra enfermedad cerebral orgánica, ¿ya? No debe existir otra situación que explique por qué la persona está así, ¿ya? Es normal, por ejemplo, los pacientes, especialmente cuando son jóvenes, gritan, tienen fuerza, pegan, se escapan, pero después ya un poco que son más viejitos, se vuelven más apáticos, abúlicos. Tenía un papá de un paciente que decía, ay, siempre se iba a pasear, ahora que ya estamos los dos viejos, ni a pasear sale, ni así me puedo librar de eso. Es porque los síntomas se están volviendo ya residuales. Residual significaría como lo que nos ha quedado del esquizofrenia, más o menos. Curso y pronóstico. Pronóstico, bueno, inicio agudo, recortado en el tiempo, la existencia de un factor estresante, edad avanzada, ¿ya? Ausencia de antecedentes familiares de esquizofrenia, presencia de antecedentes familiares de depresión o tipos de esquizofrenia paranoide o catatonoide. Los síntomas predominantes buenos son los positivos: ausencia de alteraciones cerebrales o estructurales, sexo femenino, estar casado, tener una vida previa adaptativa, que cumpla el tratamiento, que tenga apoyo familiar y social y una historia laboral estable. O sea que eso es positivo, ¿sí? Es positivo. ¿Por qué? ¿Por qué es positivo? Porque luego de que tú tienes una familia de la cual sales, tienes que construirte una familia, porque no van a vivir para ti para toda la vida. Y ellos van a ser sangre fresca prácticamente para aguantarte. Eso, los tuyos ya te han aguantado hasta ese tiempo, pero una sangre fresca y un cuerpo joven
va a aguantarte más porque no conoce mucho y te va a decir, sí, yo te voy a dar cariño, sí, yo te voy a llevar al médico. Porque ellos ya se han cansado años de aguantar tu enfermedad, años de aguantar tu mal genio. Es pues pronóstico positivo, te van a llevar, tienen la energía, todavía creen que te vas a curar, todavía existe, en tu familia ya se ha muerto la esperanza, pero la gente que no conoce la enfermedad cree que te va a curar con su amor y todo. En cambio, en el mal pronóstico está que sea una presentación insidiosa, que vaya progresivamente. ¿Por qué? Porque no vamos a atender, como es poquito su alteración, como no molesta tanto, a ver que avance hasta que realmente moleste, pues. En cambio, en este, como va a molestar tanto, a la primera, al mes le vamos a llevar al médico. En cambio, en este, después de 2 años, 3 años, 5 años le vamos a llevar. Cuando ya esté instaurado y las vías sean muy difíciles de tratar. Edad precoz, ya les he dicho por qué, ¿no? En la edad precoz. El episodio inicial prolongado, mal pronóstico, porque significa que es un poco resistente a los medicamentos que voy a empezar a usar. Mal pronóstico. Además que en el primer episodio se va a definir cuánto apoyo o no vas a tener. La presencia de antecedentes psiquiátricos. Obviamente, si tenemos en la familia ya pacientes con esquizofrenia, muy mal pronóstico. Presencia de síntomas negativos. ¿Por qué? Porque los síntomas positivos, que les he dicho, los antipsicóticos trabajan. En los negativos no, peor en los cognitivos, no hay medicamentos. Porque si no, hasta nosotros tomaríamos, ¿no? Tenemos a veces deterioros por alcohol, por algunos, por estrés, por muchas cosas. ¿Quién no tomaría? Pero no hay. Sexo masculino. Ya les he dicho por esto de la lateralización que les he explicado al principio, es mal pronóstico. Otra cosa por la que es mal pronóstico es por los periodos de agresividad. En las mujeres se puede contener mejor que en los varones, desgraciadamente. Entonces eso hace que sea un mal pronóstico, como que lo vamos a intentar institucionalizar. Como es varón y es difícil de controlar su agresividad, lo internaremos más. En cambio, como somos 3 hermanos, le vamos a contener, mujer nomás es, le vamos a estar, en cambio el varón no, lo vamos a institucionalizar. Mal pronóstico, por eso también. Estado civil soltero, obviamente ya les he dicho, mal pronóstico, desgraciadamente. Divorcio, separación, también es un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque aparte de estar solo, va a estar estresado. Y personalidad previa alterada. Si tenemos rasgos de personalidad que definitivamente eran desadaptativos más esquizofrenia, es una bomba. El historial de escasa historia laboral, ya les he dicho, no tiene que aferrarse por lo menos a su trabajo, bueno, salvo, pues no hay nada, ni un trabajo estable, entonces está muy mal pronóstico. Mal cumplimiento del tratamiento, obviamente, ¿no? Obviamente nos va a dar un mal pronóstico. Y acontecimientos estresantes de la vida, que van a generar que se mantengan los síntomas. Entonces ya saben, si tiene alguna de estas cosas su paciente, mal pronóstico, ¿no ve? Por ejemplo, si se presenta un paciente joven, donde su mamá y su papá se están discutiendo, no es que tú eres la enferma, es que tu familia vive enferma, no es que tu papá es alcohólico y demás, están discutiendo y está el chico con algunos síntomas de esquizofrenia befrénica, mal pronóstico. Mal pronóstico. Me pregunta, ¿y mi hijito qué cree que pasa en el futuro? La edad es mal pronóstico, pero que ustedes estén discutiendo delante de su hijo enfermo, aumenta el mal pronóstico. Diagnósticos diferenciales. Tenemos al trastorno psicótico breve. El trastorno psicótico breve es un trastorno que asimila síntomas a la esquizofrenia, pero remite solo, ¿sí? Hay algunos que se remiten hasta las 24 horas y otros que van a remitir hasta dentro del mes. Si se prolongan los síntomas, sospechamos esquizofrenia.
Si remiten antes, se trataba de un trastorno psicótico breve. El trastorno esquizofreniforme orgánico, sobre la base de que puede existir algo alterado en el organismo, cualquier cosa, epilepsia, digamos, y presenta síntomas psicóticos, sospecho de un trastorno esquizofreniforme orgánico. ¿Por qué? Porque digo, ay, está funcionando mal el cerebro por la epilepsia, entonces probablemente va a dar síntomas psicóticos. Orgánico, me está diciendo que un órgano está fallando en el cuerpo. Y como tiene síntomas parecidos a la esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme orgánico, que va a ser desde el mes hasta los 6 meses. Si ya va más allá, sospechamos de una esquizofrenia. Se supone que con medicación, con todo eso, va a remitir eso. El trastorno esquizoafectivo. Primero, se van a presentar síntomas psicóticos, pero a este se va a sumar síntomas afectivos, depresión, manía, pero primero, la primera presentación ha sido psicótica. Hay pues trastornos esquizoafectivos. ¿Ustedes creen que hay algo malo? Hay la asociación de esquizofrenia y trastorno bipolar llamado trastorno esquizoafectivo. O sea, hay cosas peores. Y esto que por sí solo no es esquizofrenia. El trastorno de erotomanía, ¿ve? Que es ese trastorno donde el sujeto cree que es un trastorno delirante que está compuesto principalmente y casi únicamente por ideas delirantes. Las más frecuentes, esta del erotomaníaco, que es que siento que soy el objeto del deseo sexual o amoroso de varias personas. ¿Sí? El persecutorio de tener la idea, no la sensación, la idea, porque es de pensamiento, de que alguien me persigue, de que alguien me vigila. Ideas de grandiosidad, de que soy el mejor, nadie me puede ganar, tienen celos de mi éxito, yo qué sé. Del celo típico, ¿ya? Es paranoide conyugal o síndrome de Otelo también. Yo tenía un casito de 2 viejitos, que eran 2 viejitos que vivían juntos de 65 y 68. El viejito tenía 68 y le decía, esta vieja es una... Se mete con los doctores, por eso ustedes doctoras nomás me lo tienen que atender, porque mi vieja es una flor del paraíso que se mete con todas, con mi cuñado también, y es joven, esta vieja flor del paraíso, o sea, así, celotípico. Y la viejita con bastón, decía, pero yo cómo me voy a meter, apenas puedo caminar, ni me puedo movilizar. Y era una celotipia. Sin embargo, esto de que pueda tener ideas delirantes, erotomaníacas, persecutorias, celotípicas, no es esquizofrenia. ¿De qué estamos hablando? De un trastorno delirante. Ahora, hay otro compuesto, que es que empieza a alucinar, escucha voces, escucha timbres, no hay nada más. Timbres, voces. Este, por ejemplo, es otro diagnóstico diferencial. Se trataría de un trastorno alucinatorio. Ya les he dicho, para que tenga esquizofrenia, ¿qué tiene que tener? Ideas delirantes, alucinaciones, conductas disruptivas, todo eso. Pero si solo tiene alucinaciones, ¿será esquizofrenia? Si solo tiene ideas delirantes, no, es un trastorno delirante. Tienen que reunir criterios para ser esquizofrenia. Por eso les decía, es uno de los trastornos delirantes que hay, muchos hay. Eso para que les quede claro, cuidado que piensen que si tiene alucinaciones persecutorias o tiene alucinaciones, no sé, de daño, perjuicio, digan, no, es esquizofrenia. ¿Es esquizofrénico? Si tiene ideas delirantes y de persecución solamente, no es.
Cuidado que les voy a poner casos clínicos. Pero con lo que yo les digo, que tienen que aprender a diferenciar. Miren, que les estoy repitiendo 3 veces y nadie se siente seguro de responder. Si solo tiene alucinaciones, ¿tiene esquizofrenia o no? No. Si tiene solamente ideas delirantes, no, la tiene que tener clara. No tiene, mientras no cumpla todos los criterios, no tiene. Si hace 2 días está alucinando y está teniendo ideas delirantes, ¿tiene esquizofrenia? No tiene. Eso, así tiene que tener la idea clara. No tiene, no cumple criterios, por eso no tiene. Tratamiento. El tratamiento vamos a tener en 2 tipos. Tenemos en la fase aguda, en la fase de mantenimiento y el TEC. En la fase aguda vamos a utilizar antipsicóticos que tratamos que sean en su preferencia de antipsicóticos de segunda generación. ¿Por qué? Porque tienen menos efectos secundarios. ¿Ya? Vamos a utilizar medicamentos como la risperidona o la anzapina, que dependiendo, ¿no? Quetiapina, los que nosotros veamos necesarios, el omeprazol, los que haya disponibles en fase aguda. En fase aguda también vamos a tener que va a presentación agitación psicomotora. Va a venir agresivo, pateando todo. ¿Qué vamos a hacer? Sedar a este paciente. Lo único que hay en los mejores lugares es diazepam. Le van a poner un diazepamcito en la vena o le van a dar uno por tabletita y lo van a mandar fijadito a la valoración psiquiátrica para la internación. ¿Ven? Eso es lo que tienen que hacer. Y si tuvieran, por la gracia del Señor, medicamentos, le van a poner un haloperidol y le van a mandar con su haloperidol. Y listo, para que esté menos agresivo y también fijado. ¿Ven? En la fase aguda vamos a buscar el mejor medicamento y vamos a evaluarlo cada 2 semanas. Cada 2 semanas hasta que esté un poquito mejor. En la fase de mantenimiento ya hemos controlado en esta etapa los síntomas y solo vamos a dar el tratamiento muy extenso. En general, si se trata de una verdadera esquizofrenia y no de un trastorno delirante y no de un alucinatorio, probablemente va a ser de por vida. ¿Sí? Este trastorno, esta enfermedad llamada esquizofrenia, no tiene tratamiento. No tiene. Entonces, pero no es discapacitancia. Tengo pacientes que de todos los ámbitos y todo tipo de actividades laborales y están bien. En el tratamiento de depósito, en el tratamiento de mantenimiento, hay medicamentos de depósito que yo le pongo una vez al mes y nada más. Todo el mes se libera la medicación. ¿Y se puede vivir con eso? Claro que sí. Hay que hacer chequeos mensuales siempre. También está el TEC, que es la terapia electroconvulsiva, que es una terapia en la cual se aplican unos electrodos y genera convulsiones. Las convulsiones no duran mucho tiempo, no le hacen daño al paciente y se hacen con supervisión. ¿Ya? En otros países, como Argentina, no tienen el TEC, no hacen TEC, porque tienen creencias que es algo malo. Pero el TEC de ninguna manera es para dañar a los pacientes. Miren, no se tiene como una especie de forma adecuada del funcionamiento del TEC. Sin embargo, se cree que es como una computadora, ¿no ven? Cuando la computadora se te queda ahí quieta, y no puedes hacer nada, una función, nada, lo único que haces es reiniciar, y de alguna manera empieza a funcionar bien. En el caso del TEC hace eso,
El TEC tiene indicaciones para pacientes específicas. El TEC se usa después de que nada ha funcionado, de que es agresivo, de que realmente no hay otra forma de poderlo controlar. No es nuestra primera alternativa nunca. Sin embargo, tampoco es dañino. Más dañino es que le pegue a todo el mundo, más dañino es que se haga algo al paciente. Pero el TEC no. Las nuevas máquinas de hacer TEC son increíbles. Realmente, y se hacen con protocolos, con un anestesiólogo, en un quirófano se hace este procedimiento. No es como lo que han visto en las películas. Lo que vean en las películas son cosas horrorosas, pero en la vida real no es así. Todos estamos vestidos con pijamas, preparados con oxígeno, un equipo de reanimación, todo para ver si es que hubiera alguna cosa, pero en general no hay nada. Lo único que hacen es mover su manito así. Termina y eso fue todo. No es que, como en las películas que generan convulsiones tónico-clónicas, giraba. No, actualmente ya les he dicho, hay de pacientes que mueven la manito, de los que mueven un dedito así. Y terminó el TEC. No es como lo pinta. En las consideraciones, cosas que debemos considerar en relación a la esquizofrenia. La cantidad de intentos de suicidio es alta. Tenemos altas probabilidades que especialmente en los varones tengan conductas agresivas. Y también está la apotomanía psicótica, donde el paciente, ¿qué hemos dicho que era la apotomanía? Beber agua, ¿no? Beber agua. Estos pacientes tienden a, por ejemplo, beber muchísima agua y pueden generarse alteraciones como la intoxicación por agua, porque existe. Y bueno, eso sería todo en relación a lo que